Un cordial saludo, tengan todos bienvenidos nuevamente a nuestra sección de lectura. Hoy vamos a leer el documento 149 de nuestro libro de Urantia. Antes de comenzar la lectura, vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Documento 149, la segunda gira de predicación. La segunda gira de predicación pública en Galilea comenzó el domingo 3 de octubre del año 28 y prosiguió durante casi 3 meses, llegando a su fin el 30 de diciembre. Participaron en este esfuerzo Jesús y sus 12 apóstoles, asistidos por el grupo recientemente reclutado de 117 evangelistas y por numerosos otros interesados. En esta gira visitaron Gadara, Tolemaida, Jafia, Dabarita, Megido, Jezreel, Escitópolis, Tariquea, Hipos, Gamala, Betsaida, Julias y muchas otras ciudades y aldeas. Ese domingo, por la mañana, antes de partir, Andrés y Pedro pidieron a Jesús que asignara personalmente el cometido final a los nuevos evangelistas. Pero el maestro rehusó, diciendo que no era responsabilidad suya hacer cosas que otros podían hacer aceptablemente. Después de las debidas deliberaciones, se decidió que Santiago Cebedeo asignaría el cometido, es decir, las responsabilidades y labores que cada uno de ellos tenía que hacer. Cuando concluyó el discurso de Santiago, Jesús dijo a los evangelistas: Salid pues a hacer la obra que os ha sido encargada, y más adelante, cuando os hayáis mostrado competentes y fieles, yo os ordenaré para que prediquéis el evangelio del reino. En esta gira, solo Santiago y Juan viajaban con Jesús. Pedro y los demás apóstoles conducían una docena de evangelistas cada uno, manteniéndose en cercano contacto con ellos mientras llevaban a cabo su obra de predicación y enseñanza. A medida que los creyentes estaban listos para entrar al reino, los apóstoles les administraban el bautismo. Jesús y sus dos compañeros viajaron mucho durante estos 3 meses, visitando a menudo dos ciudades en un solo día, para observar el trabajo de los evangelistas y alentarlos en sus esfuerzos por establecer el reino. Esta segunda gira de predicación fue principalmente para que los nuevos 117 evangelistas adquirieran experiencia. A lo largo de este periodo y posteriormente hasta el último viaje a Jerusalén de Jesús y los 12, David Zebedeo mantuvo el cuartel general permanente para el trabajo del reino en la casa de su padre en Betsaida. Fue este el centro de distribución del trabajo de Jesús en la tierra y el centro de transmisión para el servicio de mensajería que usaba David entre los trabajadores en las distintas zonas de Palestina y las regiones adyacentes. Todo esto lo hizo él por su propia iniciativa, pero con la aprobación de Andrés. David empleó de 40 a 50 mensajeros en esta división de información de la obra del reino en rápida expansión. Mientras se ocupaba de esta función, se ganaba la vida en parte con su viejo trabajo de pescador. 1. La propagación de la fama de Jesús. Cuando pusieron fin al campamento de Betsaida, la fama de Jesús, particularmente como sanador, ya se había extendido a todas partes de Palestina
y más allá, hasta Siria y los países limítrofes. Durante semanas, después de su partida de Bethsaida, siguieron llegando enfermos que al no encontrar al maestro y al enterarse por David de dónde había ido, salían en su búsqueda. Durante esta gira, Jesús no realizó en forma deliberada ningún así llamado milagro de curación. Sin embargo, cientos de afligidos volvieron a encontrar su salud perdida y su felicidad como resultado del poder reconstituyente de la intensa fe que los impulsaba a buscar la curación. Aproximadamente en la época de esta misión, comenzaron a aparecer y continuaron apareciendo a lo largo del resto de la vida de Jesús en la tierra una serie de fenómenos peculiares e inexplicables de curación. En el curso de esta gira de 3 meses, más de 100 hombres, mujeres y niños de Judea, Idumea, Galilea, Siria, Tiro y Sidón, y del otro lado del Jordán, fueron beneficiados por esta curación inconsciente de Jesús. Y al volver a sus hogares, contribuyeron a la expansión de la fama de Jesús. Esto lo hicieron a pesar de que Jesús, cada vez que observaba uno de estos casos de curación espontánea, pedía a los beneficiarios, no se lo digan a nadie. No se nos reveló jamás exactamente qué ocurría en estos casos de curación espontánea o inconsciente. El maestro nunca explicó a sus apóstoles cómo se efectuaban estas curaciones, excepto que en varias ocasiones simplemente dijo, percibo que el poder ha emanado de mí. En una ocasión observó al tocar a un niño enfermo, percibo que la vida emanó de mí. En ausencia de una declaración directa del maestro sobre la naturaleza de estos casos de curación espontánea, sería presuntuoso de nuestra parte tratar de explicar cómo se realizaban estas curaciones, pero es lícito que registremos nuestra opinión sobre estos fenómenos de curación. Creemos que muchos de estos milagros aparentes de curación que se produjeron en el curso del ministerio de Jesús en la tierra fueron el resultado de la coexistencia de las siguientes tres influencias poderosas, potentes y asociadas. Primera, la presencia en el corazón del ser humano de una fe fuerte, dominadora y viva que buscaba con perseverancia la curación juntamente con el deseo sincero de esa curación por sus beneficios espirituales, más bien que para la restauración del bienestar puramente físico. Segundo, la existencia concomitantemente con dicha fe humana de la gran compasión y comprensión del Hijo Creador de Dios encarnado, dominado por la misericordia, quien realmente poseía en su persona poderes creadores de curación y prerrogativas casi ilimitadas e incondicionadas por el tiempo. Tercero, además de la fe de la criatura y la vida del Creador, también debemos notar que este Dios hombre era la expresión personificada de la voluntad del Padre. Si en el contacto de la necesidad humana con el poder divino capaz de satisfacer esa necesidad, el Padre no deseaba lo contrario, los dos se volvían uno solo y la curación ocurría inconscientemente para el Jesús humano, pero era inmediatamente reconocida por la naturaleza divina de Jesús. La explicación, pues, de muchos de estos casos de curación ha de buscarse en una gran ley que conocemos desde hace mucho tiempo. Es decir, lo que el Hijo Creador desea y es voluntad del Padre Eterno, se realiza. Es pues nuestra opinión que ante la presencia personal de Jesús, ciertas formas de profunda fe humana, literal y verdaderamente eran irresistibles a que se manifestara el poder curativo de ciertas fuerzas y personalidades creadoras del universo, en ese momento íntimamente asociadas con el Hijo del Hombre. Se comprueba, pues,
como hecho que Jesús frecuentemente permitía que los hombres en su presencia se curaran a sí mismos por medio de la poderosa fe personal de ellos. Muchos otros buscaban la curación por motivos totalmente egoístas. Una viuda rica de Tiro vino con su séquito para procurar la cura de sus enfermedades, que eran muchas, y siguió a Jesús por Galilea, ofreciéndole más y más dinero, como si el poder de Dios fuera algo que se vende al mejor postor. Pero ella no llegó nunca a interesarse en el Evangelio del Reino. Tan solo buscaba la curación de sus sufrimientos físicos. Muy bien, vemos cómo comienza este numeral diciéndonos que esta gira de predicación era básicamente para que los evangelistas, los 117, adquirieran experiencia, que era importante, y que después de que tuvieran esa experiencia y según los resultados que tuvieran, pues Jesús los iba a ordenar para que entonces ahí sí se dedicaran a predicar el evangelio. Y nos comenta también algo que ya habíamos dicho de la misión tan importante de David Zebedeo con su séquito de eh, emisarios y personas que enviaban pues los mensajes para que estuvieran todos comunicados. Sí, Aníbal. Eh, sí, es que la parte de que la fe puede mover montañas, como que no la entendí, pero ahora como que sí la entendí un poquito más. Y entonces, a ver si lo que entendí es correcto. Entonces se necesitan tres cosas. Una fe sincera, fuerte y que se vuelve como irresistible, porque es sincera. También se necesita la presencia del Padre, que en Jesús era como tener al Padre Universal ahí presente también. Creo que eso fue lo que entendí. Y la tercera, que si no es contrario a la voluntad del Padre, esa fe fuerte, sincera, es irresistible y ocurre la sanación porque un hijo creador tiene poderes sanadores y Jesús dejaba que eso ocurriera. Creo que eso fue lo que entendí. Bueno, Entonces me parece un proceso bien lo de, interesante. lo de mover, la fe mueve montañas, no recuerdo que haya leído eso allí, eso tal vez está en otra parte, pero recordemos que es montañas de dificultades. Siempre en la Biblia quedó como mover montañas y toda la vida uno se imagina que es una montaña literal, una montaña. Yo aquí al frente de mi casa tengo una pequeña montañita y si yo a esa montañita le digo, mira, tengo fe y le digo que se mueva para allá, la montaña se va a mover. Eso no es así, eso no es. En el libro Durantia nos complementa eso y ya lo leeremos en su momento. Es montañas de problemas, ¿no? Muchos problemas. Entonces, esas montañas de problemas y dificultades son las que podemos mover, no montañas de tierra y literales, no. Eso por un lado, como un paréntesis. Ahora, con relación a los 3 puntos, esos 3 puntos nos explican es por qué se daban esas curaciones aparentemente pues de manera inconsciente, ¿no? Y entonces por eso la segunda parte es la que tiene que ver con Jesús, porque la primera nos dice que las personas tenían una fe pues estaban convencidas que con solo ver a Jesús, con solo tocarlo, con solo mirarlo, se iban a sanar, tenían esa fe. Esa parte es importante. Pero la segunda, entonces, habla de esa naturaleza humana de Jesús que se emocionaba, se conmovía al ver ese sufrimiento. Y entonces, de alguna manera, eso activaba como esa sanación. Y la tercera es la base de todos. Si ese deseo de Jesús estaba de acuerdo con la voluntad de su Padre, enseguida eso se hacía. Porque lo que un hijo creador, no nosotros, nosotros somos hijos de Dios, pues nosotros no somos hijos creadores. Lo que un hijo creador, como Jesús, desea y está en concordancia con la voluntad del Padre, eso se hace enseguida. Esa es una ley. De hecho, ya esta es la tercera vez
que hemos leído esa frase, porque nos la han dicho en dos o en tres documentos anteriores, porque recuerdo que la hemos visto ya. Así que esta es la tercera vez que nos dicen eso mismo. Lo que un hijo creador desea y está acorde con la voluntad del Padre, eso, póngale la firma, como se dice, se hace enseguida sin ningún problema. Entonces, por eso era que ocurrían esos milagros que Jesús, pues de alguna manera se asombraba y sentía como que un poder salía de él. Si eso nosotros no lo podríamos aplicar en nuestra vida hoy en día. El primer punto sí, porque tenemos que tener fe, claro que sí, pero nosotros no somos hijos creadores, ahí tenemos que acudir en petición, en oración, para que entonces, si todo está de acuerdo con la voluntad del Padre, se nos pueda dar el milagro. Esto tiene que ver con el tema que hablábamos la semana pasada con Aníbal, que a veces sí y a veces no, ¿verdad? Porque a veces sí pasa el pedido que hacemos a Dios, se nos concede y otras veces entendemos que no se nos concede, por lo menos como nosotros lo pedimos. Pero quizás si se nos concedió de otra manera, que por estar enfocados mirando por aquí, porque esto es lo que yo quiero, no veo las otras formas alrededor, como se han hecho cosas maravillosas, porque estoy allí como los caballos con esto aquí que no me deja ver para los lados y estoy enfocado con eso es lo que yo quiero, así, 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 como yo digo, y no veo el resto. Entonces a veces tenemos que quitarnos eso y ver que la respuesta puede ser muy diferente a como nosotros la pensábamos y posiblemente, estoy seguro, mucho mejor. Así que entonces es importante la fe, sin fe no hay nada. Pero entonces para continuar los dejo ahora con Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bien. Dos, la actitud de la gente. Jesús comprendía la mentalidad de los hombres, sabía lo que había en el corazón del hombre y si sus enseñanzas hubieran quedado tal como él las había impartido, sin más comentario que el de la inspiración proveniente de la interpretación de su vida en la tierra, todas las naciones y religiones del mundo habrían abrazado rápidamente el Evangelio del Reino. Los esfuerzos bien intencionados de los primeros seguidores de Jesús por adaptar sus enseñanzas para que fueran más aceptables a ciertas naciones, razas y religiones, solo resultaron en que dichas enseñanzas fueran menos aceptables para todas las demás naciones, razas y religiones. El apóstol Pablo, en sus esfuerzos por presentar las enseñanzas de Jesús bajo una luz favorable a ciertos grupos de su época, escribió muchas cartas de instrucción y admonición. Otros instructores del Evangelio de Jesús hicieron lo mismo, pero ninguno de ellos pensó que algunos de estos escritos serían posteriormente puestos juntos y presentados como esencia de las enseñanzas de Jesús. Así pues, aunque el así llamado cristianismo contiene más del Evangelio del Maestro que ninguna otra religión, también contiene muchas cosas que Jesús no enseñó. Aparte de incorporar muchas enseñanzas de los misterios persas y de la filosofía griega en el cristianismo primitivo, se cometieron dos grandes errores. Primero, el esfuerzo por vincular las enseñanzas del Evangelio directamente con la teología judía, como se ilustra en la cristiana del arrepentimiento, la enseñanza de que Jesús fue el Hijo que se sacrificó para satisfacer la rígida justicia del Padre y aplacar su ira divina. Estas enseñanzas se originaron en el bien intencionado esfuerzo de hacer que el Evangelio del Reino resultara más aceptable para los judíos incrédulos. Aunque no consiguieron atraer a los judíos, se confundieron y alienaron a muchas almas honestas de todas las generaciones subsiguientes. Segundo, el segundo grave error de los primitivos seguidores del maestro, error que todas las generaciones subsiguientes persisten en perpetuar, fue el de organizar las enseñanzas cristianas tan completamente sobre la base de la persona de Jesús. El énfasis excesivo sobre la personalidad de Jesús en la teología del cristianismo ha contribuido a oscurecer sus enseñanzas, lo cual a su vez ha hecho aún más difícil para judíos, maometanos, hindúes y otros religiosos orientales aceptar las enseñanzas de Jesús.
Y nos dicen los reveladores, no queremos restarle importancia a la personalidad de Jesús en una religión que pueda llevar su nombre, pero tampoco queremos permitir que dicha consideración eclipse su vida inspirada o suplante su mensaje salvador, la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. Los que enseñan la religión de Jesús deberían visualizar otras religiones sabiendo reconocer las verdades que éstas comparten, muchas de las cuales provienen directa o indirectamente del mensaje de Jesús, sin prestar excesiva atención a las diferencias. Aunque en aquella época la fama de Jesús mucho se basó en su reputación como sanador, esto no significa que siguió siendo así. A medida que pasaba el tiempo, más y más buscaban en él ayuda espiritual, pero fueron sus curaciones físicas las que tuvieron más atractivo directa o inmediatamente para la gente común. Jesús era buscado y lo buscaban más y más las víctimas de la esclavitud moral y del vejamen mental, e invariablemente les enseñaba el camino de la liberación. Los padres solicitaban su consejo sobre la crianza de sus hijos y las madres buscaban su ayuda para guiar a sus hijas. Los que estaban sentados en las tinieblas acudían a él y él les revelaba la luz de la vida. Siempre prestaba oído a las penas de la humanidad y siempre ayudaba a los que buscaban su ministerio. Cuando el Creador mismo estuvo en la tierra, encarnado en la semejanza de la carne mortal, era inevitable que ocurrieran ciertos acontecimientos extraordinarios. Pero nunca debéis acercaros a Jesús a través de estos sucesos así llamados milagrosos. Aprended a acercaros al milagro a través de Jesús, pero no cometáis el error de acercaros a Jesús a través del milagro. Y esta admonición está justificada a pesar de que Jesús de Nazaret fue el único fundador de una religión que realizó actos sobrenaturales en la tierra. El rasgo más sorprendente y revolucionario de la misión de Micael en la tierra fue su actitud para con las mujeres. En una época y generación en que no correspondía que un hombre saludara en la plaza pública ni siquiera a su propia mujer, Jesús se atrevió a llevar mujeres como instructoras del Evangelio durante su tercera gira de Galilea. Tuvo la cabal valentía de hacerlo a la luz de las enseñanzas rabínicas que declaran que es mejor sería quemar las palabras de la ley que entregárselas a las mujeres. En una sola generación, Jesús supo rescatar a las mujeres del irrespetuoso olvido y de la monotonía esclavizante de todas las épocas anteriores. Y miren lo que nos dicen aquí los reveladores. Es palabra de ellos. Y es una vergüenza que la religión que tuvo la presunción de tomar el nombre de Jesús, que no haya tenido la valentía moral de seguir este noble ejemplo en su actitud subsiguiente hacia las mujeres. Cuando Jesús se mezclaba con la gente, todos lo encontraban enteramente libre de las supersticiones de esa época. Estaba libre de todo prejuicio religioso. No fue nunca intolerante. No había en su corazón nada que se asemejara al antagonismo social, aunque cumplía con lo que había de bueno en la religión de sus padres. No vacilaba en hacer caso omiso de las tradiciones supersticiosas y esclavizantes inventadas por el hombre. Se atrevió a enseñar que las catástrofes de la naturaleza, los accidentes del tiempo y otros acontecimientos calamitosos no son resultado del juicio divino ni dispensaciones misteriosas de la providencia. Denunció la devoción esclavizante a los ceremoniales vacíos y desenmascaró la falacia de la adoración materialista. Proclamó valientemente la libertad espiritual del hombre y se atrevió a enseñar que los mortales son real y verdaderamente hijos del Dios viviente. Jesús trascendió todas las enseñanzas de sus precursores cuando tuvo la osadía de reemplazar las manos limpias por un corazón limpio como marca de la religión verdadera. Puso la realidad en el lugar de la tradición y eliminó toda pretensión de vanidad e hipocresía.
Sin embargo, este osado hombre de Dios no dio rienda suelta a crítica destructiva, ni manifestó desprecio por las costumbres religiosas, sociales, económicas y políticas de la época. Él no era un revolucionario militante, era un evolucionario progresista. Se dedicó a la destrucción de lo que era solo cuando simultáneamente ofrecía a sus semejantes aquello superior que debería de ser. Jesús recibió la obediencia de sus seguidores sin exigirla. Solo tres de los hombres que él llamó personalmente se negaron a responder a su llamado y seguirlo como discípulos. Él ejercía sobre los hombres un poder particular de atracción sin ser dictatorial. Inspiraba gran confianza y nadie se resintió jamás de que él mandara. Tenía sobre sus discípulos autoridad absoluta, pero nadie la objetó jamás. Permitía que sus seguidores lo llamaran maestro. Todos los que conocieron al maestro lo admiraban, excepto los que tenían prejuicios religiosos muy arraigados o los que imaginaban discernir un peligro político en sus enseñanzas. Los hombres se asombraban de su originalidad y del tono de autoridad de su enseñanza. Se maravillaban con su paciencia en el trato con interesados poco instruidos y difíciles. Inspiraba esperanza y confianza en el corazón de todos los que recibieron su ministerio. Solo los que no le habían conocido le temían, y tan solo le odiaban los que veían en él al campeón de esa verdad que estaba destinada a derrotar el mal y el error que ellos querían albergar a toda costa en su corazón. Él ejercía una influencia poderosa y particularmente fascinante sobre amigos y enemigos por igual. Las multitudes lo seguían semanas enteras tan solo para escuchar sus palabras misericordiosas y contemplar su vida sencilla. Hombres y mujeres devotos amaban a Jesús con un afecto casi sobrehumano, y cuanto mejor le conocían, más lo amaban. Esto es verdad hasta el día de hoy. Actualmente y en todas las épocas futuras, cuanto mejor conozca el hombre a este Dios hombre, más lo amará y más lo seguirá. Y no dudo que eso nos esté pasando a nosotros también, porque entre más leemos, más nos damos cuenta de la cantidad de cosas que dijo. Dijo mucho, dijo todo. Y además la forma de decirlas y el mensaje de amor siempre positivo, siempre lleno de vida. Lástima que no podemos escuchar su voz o ver sus manos cuando estaba hablando o ver sus ojos conforme iba diciendo lo que iba diciendo, porque sería hermoso simplemente escuchar su tono de voz y la forma como hilaba las palabras para no solamente dar el mensaje, sino además para atraer esa parte, esa fibra sensible en el corazón de cada ser humano que lo escuchaba, ¿no? Bueno, ya nos tocará quizá más adelante escuchar algo al respecto. Espero, porque yo quisiera escucharlo. Em, ¿Algún comentario? Y algo detalle, un detalle. Bueno, es que hay varios detalles aquí por decir, pero después. Adelante, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, yo mientras leías este párrafo, estos párrafos, Flor, pensaba, uno a veces, o sea, dice, se han equivocado, han puesto la personalidad de Jesús adelante de lo que sería el mensaje. Y por un lado pensaba, no debe haber sido fácil tener delante de uno a alguien tan maravilloso. No, o sea, yo me preguntaba, si yo pudiese viajar al pasado, ¿a dónde iría? Eh, Entonces, bueno, es algo que uno, qué sé yo, necesita poderlo vivir, ¿no? O sea, si lo podemos hacer aquí, ahora, imagínate teniendo al maestro delante. sí, increíble. Bueno, Y la verdad es que es emocionante, ¿no? Solo de pensarlo, uy, Dios mío, te hace un nudo en la garganta. Marcelo, Sí, adelante. sí, buenas noches a todos. Yo
quería comentar lo siguiente. En esta sección se comenta que hay dos errores que se cometieron al divulgar las enseñanzas de Jesús. Pero también en otra parte del texto que leíste, bien, Flor, fue que Jesús fue un evolucionista progresista, dice, ¿no? Entonces, yo creo que Jesús, por supuesto, sabía que esas malinterpretaciones de lo que él dijo iban a suceder. Y de hecho, él o instruyó a todos sus apóstoles sobre él hasta que él haya pasado, haya muerto y haya pasado a otra vida. Incluso cuando él hacía un milagro de sanación, les decía, y también menciona en esta sección, les decía a las personas que se curaban por vulguen a nadie, igual lo hacían, pero entonces él no quería que se revele nada de lo que él hacía. De hecho, en un documento anterior leímos que él destruyó incluso las cosas personales, escritos, dibujos que él hizo. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión sobre el hecho de que él conocía que efectivamente esta malinterpretación de sus enseñanzas iba a suceder, pero al ser un evolucionista progresista, él espera que poco a poco la gente, la humanidad, asimile sus enseñanzas y de hecho por eso es que viene esta quinta revelación. Claro, entiendo muy bien tu punto y yo creo que él, aún sabiendo que posiblemente iba a ser difícil que entendieran eso, él apostaba al libre albedrío de la gente, ¿no? O sea, él esperaba que eventualmente, aún sabiendo que podía ser difícil, que la gente entendiera el mensaje. O sea, él, él igual lo daba porque él igual era positivo en hacerlo, él igual sembraba la semilla para que se diera. Inclusive, o sea, vamos a ver después lo que hace con Judas, ¿no? En el último momento que en su cara le dice, o sea, hasta el último momento él buscó la forma de crear una nueva realidad o una nueva idea, una nueva variable que quisiera funcionar todo lo que era su enseñanza. Pero, por supuesto, pues él no podía, él, pensar por otros. Entonces, esa era parte del proceso evolucionario, del proceso de entendimiento que se llevó a cabo en ese momento. Es una lástima porque los mismos reveladores nos dicen que es una vergüenza que no hayan trascendido toda la enseñanza de él. Y nos plantean dos, ¿no? O sea, por ejemplo, la que nos ponen como número uno, que el hijo que se vino a sacrificar por el padre que es iracundo, ¿no? El dios iracundo, que ya sabemos ahora, gracias a la quinta revelación, que así no es, que tenemos un padre de amor. Y la segunda, pues igual, o sea, el tema de las mujeres. Imagínense si simplemente con eso, si eso hubiera trascendido a nivel, en todos los niveles de la sociedad, habría habido un avance sensacional, porque entonces imagínate todo el potencial psicológico, mental, de habilidad, de talento, de todas las mujeres que no pudo ser expresado. Imagínate si hubiera sido expresado y puesto en función en la sociedad en general, en todos los ámbitos, en la economía, en la política, en la educación, en todo. Imagínate el potencial que se perdió. Y él trató de rescatar eso. Desafortunadamente, bueno, estaba lejos para él poder influenciar en Pedro cuando habló sobre el Jesús resucitado y no sobre la enseñanza, o Pablo cuando vio la parte de las mujeres. Pero él lo hizo y la intención de él fue cambiar la regla para bien. Híjole, a ver, Aníbal, puedo seguir hablando. Ay, Flor mencionó que Jesús, la personalidad de Jesús era irresistible y que vos eh, quisieras como escucharlo y esas cosas. Bueno, yo también, y seguro que todos también. Sin embargo, creo que él era, el mensaje era lo más importante de todo, no la personalidad irresistible de Jesús. Yo creo que van junto con pegado. El problema fue que no trascendió lo que era él.
en su persona, o sea, porque él vivía su enseñanza y no trascendió la forma como él vivía su enseñanza, que era lo que debía de haber quedado. Simplemente está el personaje, porque yo les pregunto, ¿cuánto sabemos de Jesús? En realidad no sabemos nada. Que se ve muy bonito en las fotos que ponen, sonriendo, lindo. Y pues, sabemos que Jesús sufría y Jesús lloró en ocasiones y que Jesús se lamentaba de determinados detalles y se llegó a enojar, o sea, era un ser humano, ¿no? Pero esos detalles que ahora, gracias a la quinta revelación, podemos entender de él, no trascendieron. Pero, por ejemplo, cosas como cómo enfrentaba los problemas, que era una enseñanza, o la forma, otro, cuando dice que de los conceptos que había, tomaba lo que era verdad, lo embellecía y eventualmente eso quitaba lo que no era parte de. Esa es una actitud, esa es una enseñanza, y eso no nos llegó. Porque verlo todo bonito, no puedes ver todo bonito si no está bonito. Mas, sin embargo, él discernía, o por ejemplo, que él era un pensador profundo, o que tocaba el arpa, eso no nos llegó. Imagínense para los músicos saber que Jesús tocaba el arpa. O sea, ¿tienes idea de lo que puede ser eso para la música? Y eso no lo sabíamos. O sea, muchos detalles que él hizo que no trascendieron, pero simplemente lo pusieron como el hijo que vino aquí a sacrificarse, enseñó cosas y por supuesto, y murió por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día, claro, ¿no? Y bueno, detalles. Yo creo que gracias a la quinta revelación podemos juntar ambas cosas, ver lo que era él y los mismos reveladores dicen, es que no queremos restar la importancia a la persona de Jesús, pero se quitó lo otro, lo que él vivía y enseñaba en su propia vida y transmitía y decía y compartía. Pero muy buen, sí, muy buen comentario. Ojalá y ahora con la quinta revelación podamos traer al Jesús, y los mismos reveladores dicen, rescatar al Jesús de la tumba de la tradición teológica para mostrar al Jesús vivo a la religión que lleva su nombre, ¿no? Bien, qué bonito. ¿Algún comentario más? Si no, le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 3. La hostilidad de los líderes religiosos. A pesar de que la gente común recibía favorablemente las enseñanzas de Jesús, los líderes religiosos en Jerusalén se iban alarmando y tornando antagonistas cada vez más. Los fariseos habían formulado una teología sistemática y dogmática. Jesús no enseñaba en forma sistemática, lo hacía según se presentara la ocasión. Jesús enseñaba basándose no tanto en la ley, sino en la vida misma, mediante parábolas. Y cuando empleaba una parábola para ilustrar su mensaje, su intención era utilizar solo una característica de la historia para ese propósito. Es posible llegar a muchas conclusiones erróneas sobre las enseñanzas de Jesús si se quieren transformar sus parábolas en alegorías. Los líderes religiosos en Jerusalén se estaban poniendo frenéticos por la reciente conversión del joven Abraham y la deserción de 3 de los espías que habían sido bautizados por Pedro y se habían unido a los evangelistas en esta segunda gira de predicación en Galilea. El temor y el prejuicio enceguecían cada vez más a los líderes judíos, cuyo corazón estaba endurecido por el continuo rechazo de las cautivantes verdades del Evangelio del Reino. Cuando los hombres se cierran a la llamada del Espíritu que reside en ellos, poco puede hacerse para modificar su actitud. La primera vez que Jesús se reunió con los evangelistas en el campamento de Bethsaida, al concluir su discurso, dijo: Debéis recordar que en cuerpo y mente, emocionalmente, los hombres reaccionan como individuos. Lo único uniforme que tienen los hombres es el espíritu residente.
Aunque los espíritus divinos puedan variar un tanto en su naturaleza y grado de experiencia, ellos reaccionan en forma uniforme a todos los llamados espirituales. Solo a través de este espíritu y por la llamada a él, puede la humanidad alcanzar algún día la unidad y la fraternidad. Pero muchos de los líderes de los judíos habían cerrado las puertas de su corazón a la llamada espiritual del Evangelio. De este día en adelante no cesaron de conspirar y urdir la destrucción del Maestro. Estaban convencidos de que Jesús debía ser detenido, condenado y ajusticiado como ofensor de la religión por haber violado las enseñanzas cardinales de la sagrada ley judía. Vemos cómo aquí se puede aplicar ese famoso dicho que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y cuando se cierra la mente, por más que a uno le expliquen, por más que a uno le enseñen, inclusive, mire, él quién estaba enseñándoles, el maestro de maestros. ¿Quién mejor que Jesús podría haberles enseñado? Nadie, absolutamente nadie. Y muchos enseguicieron, pues cerraron su mente y no hubo forma de que entendieran, sino que estaban empecinados en que Jesús pues atacaba sus valores, sus principios, su famosa ley y se volvieron en contra de él. ¿Algún comentario? Bien, pues entonces, Flor, continúe, por favor. Muchas gracias, Carlitos. 4. El progreso de la gira de predicación. Jesús hizo muy poco trabajo público durante esta gira de predicación, pero condujo muchas clases vespertinas para los creyentes en la mayoría de las ciudades y aldeas en las que a la sazón se detenía con Santiago y Juan. En una de estas reuniones vespertinas, uno de los evangelistas más jóvenes hizo a Jesús una pregunta sobre la ira, y el maestro, entre otras cosas, dijo en respuesta: la ira es una manifestación material que representa de manera general la medida del fracaso de la naturaleza espiritual en la tarea de ganar el control sobre las naturalezas intelectual y física combinadas. La ira indica vuestra falta de amor fraternal tolerante, más vuestra falta de respeto propio y de autocontrol. La ira afecta a la salud, envilece la mente y limita el instructor espiritual del alma del hombre. ¿Acaso no habéis leído en las escrituras que la ira mata al tonto y que el hombre se destruye a sí mismo con su ira? Que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mientras el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Todos vosotros sabéis que la blanda respuesta quita la ira y que las palabras ásperas hacen subir el furor. La cordura detiene el furor, mientras que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo yo no tiene rienda. Cruel es la ira e irrespetuoso el furor. Los hombres iracundos levantan contiendas y los furiosos multiplican sus errores. No te apresures en tu espíritu, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Antes de terminar de hablar, Jesús también dijo: dejad que vuestro corazón esté tan dominado por el amor que el espíritu guía pueda con toda dificultad libraros de la tendencia de dejaros llevar por esas explosiones de ira animal que son inconsistentes con el estado de filiación divina. En esta misma ocasión, el maestro le habló a un grupo sobre la importancia de poseer un carácter bien equilibrado. Él reconocía que la mayoría de los hombres tienen que dedicarse al dominio de una vocación, pero deploraba el exceso de especialización, tendencia que limita la mente y circunscribe las actividades vitales. Mencionó el hecho de que toda virtud, si se la lleva a extremos, puede volverse vicio. Jesús siempre predicó la moderación y enseñó la constancia, una adaptación proporcional a los problemas de la vida. Observó que el exceso de compasión y piedad
puede degenerar en una grave inestabilidad emocional, que el entusiasmo puede llevar al fanatismo. Mencionó el hecho de un ex asociado de ellos cuya imaginación lo había llevado a empresas visionarias e imprácticas. Al mismo tiempo, les advirtió contra los peligros de la monotonía inherente en una mediocridad demasiado conservadora. Luego habló Jesús de los peligros del coraje y de la fe y de cómo estos dos factores a veces llevan a un alma no reflexiva a la presunción y a la imprudencia. También mostró cómo la prudencia y la discreción llevadas a los extremos conducen a la cobardía y al fracaso. Exhortó a sus oyentes a que procuraran la originalidad, pero evitando la excentricidad, caer en la excentricidad. La comprensión no debe caer en sentimentalismo ni la piedad en beatería. Enseñó reverencia libre de miedo y superstición. No fueron tanto las enseñanzas de Jesús sobre un carácter equilibrado las que impresionaban a sus asociados, sino el hecho de que su propia vida era ejemplo elocuente de estas enseñanzas. Vivía él en medio de apremios y tempestades, pero jamás vaciló. Sus enemigos continuamente preparaban trampas, pero nunca cayó en ellas. Los sabios e instruidos trataban de hacerlo tropezar, pero nunca tropezó. Trataban de enredarlo en debates, pero sus respuestas eran siempre esclarecedoras, dignas y definitivas. Cuando interrumpían sus disertaciones con múltiples preguntas, sus respuestas eran siempre significativas y definitivas. No recurrió jamás a tácticas indignas cuando se enfrentaba con la presión constante de sus enemigos, que no vacilaban en emplear todo tipo de ataque falso, injusto y desleal. Aunque es verdad que muchos hombres y mujeres deben dedicarse asiduamente a una vocación específica para ganarse la vida, es, sin embargo, enteramente deseable que los seres humanos cultiven una amplia gama de familiaridad cultural con la vida tal como se la vive en la Tierra. Las personas verdaderamente cultas no se conforman con permanecer en la ignorancia respecto de la forma de vida y las enseñanzas de sus semejantes. ¿No es bonito todo lo que nos dicen de él? ¿No es lindo? O sea, es para ponernos a pensar cómo lo hacía. Y aquí claramente dicen que sus mismos allegados se maravillaban porque él vivía su vida. Era una enseñanza, vivía lo que decía. Adelante, Aníbal. Ah, bueno, con respecto a lo que leyó Carlos, porque no alcancé a levantar la mano, quería mencionar que en Radio Urantia José Luis Flores leyó un trabajo bien interesante: por qué los saduceos y fariseos. Él también explica en ese mismo programa también quiénes eran los nazareos y quiénes eran los que murieron ahí en Qumran. Se me olvidó. Bueno, y entonces uno queda con una idea bien clara de por qué la clase dirigente y la clase alta se convirtieron ellos mismos se convirtieron en enemigos de Jesús. Puede que Jesús quiso ser enemigo de ellos. No, ellos como que no les gustaba o veían a Jesús, como decía José Luis, como una amenaza a su dominio Ujú. económico y religioso en la región. Sí. Entonces, por eso lo perseguían. También estaba pensando de que en lo que acabaste de leer, Florecita, de que Jesús nunca lo atraparon. Pero resulta que en la noche de la última cena, a mí como que me da la impresión de que él dejó que eso ocurriera, como que no hizo el intento de escaparse porque lo podía haber hecho, tenía tiempo de irse con su grupo lejos de ahí. No, sí, es bien interesante, pero bueno, habría que estar en su mente para entender cómo hacía o por qué tomaba las decisiones que tomaba. Eso sí se me hace genial. Ver o poder ver, o bueno, si lo podemos ver después, ¿no? Poder ver cómo aceptaba el comentario o la trampa que le tendían
ver cómo le escuchaba, su actitud, cómo veía a quien le estaba tendiendo la trampa, por ejemplo, y cómo pensaba o maquinaba para poder dar una respuesta que además siempre ganaba, porque siempre había una enseñanza en la respuesta. Y siempre sus ofensores o quienes intentaban ponerlo en una trampa siempre salieron derrotados. Eso fue interesante. La otra cosita es esta, Florecita. Los dichos que estaban en comilla sencilla o una sola comilla, ¿eso está en los escritos de los judíos o eran como dichos de la época en ese lugar? Pero La son muy mayor, buenos. la mayoría de las cosas que vienen encomilladas son párrafos o líneas que están en la información tradicional. Está en las escrituras y te voy a decir por qué. Al principio, él mismo hace la pregunta, ¿acaso no habéis leído en las escrituras que? Y ahí viene la primera con una comilla, que la ira mata al Ah, tonto, cierre la primera comilla. Así, todo lo que está en eso sí es, Jesús lo dijo, porque los reveladores nos muestran párrafos que están en las escrituras, pero Jesús también usaba las escrituras. De hecho, Jesús se conocía perfectamente bien todas las escrituras. Tan es así que él mismo usaba esas mismas palabras. Volvemos a lo mismo, lo que encontraba adecuado para usar, lo usaba, lo embellecía, lo mostraba como lección. Y lo que no, bueno, pues simplemente lo hacía a un lado o ni siquiera lo tomaba en cuenta, ¿no? Pero era impresionante la forma como él estudió las escrituras, toda la información que existía hasta ese momento y la usó del mejor modo posible, porque además era lo que sus congéneres conocían. Entonces, ¿qué mejor que usar lo que otros conocían para poderles dar su propia enseñanza, ¿no? Cuando estaba adecuada de acuerdo a lo que él quería mostrarles. Ujú. ¿Ok? gracias. De nada, un placer. Bueno, y ahora le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 5. La lección sobre el contentamiento. Cierta vez, al encontrarse Jesús visitando a un grupo de evangelistas que trabajaban bajo la supervisión de Simón el Celote, durante su reunión de la noche, Simón preguntó al maestro, ¿por qué ocurre que algunas personas están tanto más dichosas y conformes que otras? ¿Es el contentamiento asunto de experiencia religiosa? Entre otras cosas, Jesús dijo en respuesta a la pregunta de Simón, Simón, algunas personas son por naturaleza más felices que otras. Muchísimo depende del deseo del hombre de ser conducido y dirigido por el Espíritu del Padre que reside en él. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras las palabras del sabio? Y aquí está citando nuevamente Jesús, por eso está esta comillita simple. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. También sabéis que los hombres conducidos por el espíritu dicen, las cuerdas que me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mejor es lo poco del justo que las muchas riquezas del impío, porque el hombre bueno encuentra satisfacción dentro de sí mismo. El corazón alegre hermosea el rostro y es una fiesta constante. Mejor es lo poco con el temor al Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Un corazón alegre es como un buen remedio. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con pena y aflicción de espíritu. Así que Jesús ahí dijo muchas citas de las Escrituras. Y siguió Jesús diciendo, gran parte de los sufrimientos del hombre nace de la desilusión de sus ambiciones y de las heridas de su orgullo. Aunque los hombres tienen el deber para consigo mismos de hacer lo mejor que pueden con sus vidas en la tierra,
habiendo hecho ese sincero esfuerzo, deberían aceptar su destino con alegría y aplicar su ingenio a sacar el mayor provecho de lo que les tocó en suerte. Muchísimos de los problemas de los hombres se originan en el temor que alberga su propio corazón. Y aquí hay otra cita. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Los impíos son como un mar de tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice Dios, para los impíos. No busquéis, pues, la paz falsa y el gozo pasajero, sino la seguridad de la fe y la certidumbre de la filiación divina, que dan serenidad, contentamiento y gozo supremo en el Espíritu. Jesús no consideraba este mundo un valle de lágrimas, más bien lo consideraba la esfera donde nacen los espíritus eternos e inmortales en la ascensión al paraíso, en el valle para forjar almas. ¿Qué diferencia esta última frase? Porque siempre se nos ha enseñado que estamos en el valle de lágrimas, pero Jesús nos dice ahí, no, estamos más bien en un valle para forjar almas. Gracias a que estamos en este mundo es que podemos fortalecernos, volvernos, pues, sí, fuertes, fortalecernos en todas los ámbitos de nuestro carácter. Porque si un mundo tan maravilloso, tan fácil, todo color de rosa, todo maravilloso, y todo se nos da, imagínense cómo seríamos nosotros. Piensen ustedes nomás en eso. Si hay algún comentario, si no, entonces los dejo con Flor para que continuemos. Adelante, Flor. Gracias, Carlitos. 6. El temor al Señor. Fue en Gamala durante la lección de la tarde donde Felipe dijo a Jesús, Maestro, ¿por qué nos instruyen las escrituras que temamos al Señor mientras tú quieres que contemplemos sin temores al Padre en el cielo? ¿Cómo podremos armonizar estas enseñanzas? Y Jesús replicó a Felipe diciendo, Hijitos míos, no me sorprendo de que preguntéis tales cosas. Al principio, el hombre solo podía aprender la reverencia por medio del temor. Pero yo he venido para revelar el amor del Padre, para que vosotros seáis atraídos a la adoración del Eterno por el imán del reconocimiento afectuoso de un hijo y la devoción recíproca al amor profundo y perfecto del Padre. Yo os liberaré de la esclavitud que os lleva por el temor al servicio difícil de un Dios rey celoso e iracundo. Yo os instruiré en la relación Padre-Hijo de Dios y el hombre, para que podáis ser conducidos con dicha a la adoración libre, excelsa y sublime de un Padre Dios amante, justo y misericordioso. El temor al Señor ha tenido significados diferentes a través de las épocas, partiendo del temor, pasando por la angustia y el terror, hasta llegar al respeto y a la reverencia. Ahora quiero llevaros de la reverencia a través del reconocimiento, la comprensión y la apreciación al amor. Cuando el hombre reconoce solo las obras de Dios, tiende a temer al Supremo, pero cuando el hombre comienza a comprender y a experimentar la personalidad y el carácter de Dios vivo, es conducido cada vez más al amor de un Padre tan bueno y perfecto, tan universal y eterno. Es este cambio de la relación del hombre con Dios el que constituye la misión del Hijo del Hombre en la tierra. Los hijos inteligentes no temen a su padre para poder recibir dádivas de sus manos, pero habiendo ya recibido la abundancia de las buenas cosas donadas por los dictados del afecto del padre hacia sus hijos y sus hijas, estos hijos muy amados llegan a amar a su padre en reconocimiento sensible y apreciación de tan magnífica beneficencia. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento. La beneficencia de Dios conduce al servicio. La misericordia de Dios conduce a la salvación, mientras que el amor de Dios conduce a la adoración inteligente y espontánea.
Vuestros antepasados temían a Dios porque era poderoso y misterioso. Vosotros lo adoraréis porque es magnífico en su amor, pletórico en su misericordia y glorioso en su verdad. El poder de Dios engendra temor en el corazón del hombre, pero la nobleza y la rectitud de su personalidad originan reverencia, amor y adoración voluntaria. Un hijo cumplido y afectuoso no teme ni tiene terror de un padre, aunque éste sea poderoso y noble. He venido al mundo para poner amor en el lugar de temor, gozo en el lugar de la pena, confianza en el lugar del terror, servicio amante y adoración apreciativa en lugar de esclavitud encadenada y ceremonia sin significado. Pero aún es verdad para los que se sientan en las tinieblas que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Sin embargo, cuando la luz haya llegado aún más, los hijos de Dios serán conducidos a alabar al infinito por lo que Él es en vez de temerlo por lo que Él hace. Cuando los hijos son pequeños e impulsivos, se les debe exhortar a honrar a sus padres. Pero cuando crecen y comienzan a apreciar mejor los beneficios del ministerio y protección paterna, son conducidos a través del respeto comprensivo y del afecto cada vez más grande a ese nivel de experiencia en el que realmente aman a sus padres por lo que son, más que por lo que han hecho. El padre naturalmente ama al hijo, pero el hijo debe desarrollar su amor por el padre a partir del temor de lo que el padre pueda hacer a través del respeto, el terror, la dependencia y la reverencia, hasta el respeto apreciativo y afectuoso del amor. Se os ha enseñado que vosotros debéis temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es todo el deber del hombre. Pero yo he venido para daros un nuevo mandamiento aún más alto. Quiero enseñaros a amar a Dios y aprender a hacer su voluntad, porque ese es el privilegio más elevado de los hijos liberados de Dios. A vuestros padres se les enseñó a temer a Dios, el Rey Todopoderoso. Yo os enseño a amar a Dios, el Padre Todo Misericordioso. En el reino del cielo, que he venido para declarar, no hay reyes altos ni y poderosos. Este reino es una familia divina. El centro y jefe universalmente reconocido y adorado sin reservas de esta vasta hermandad de seres inteligentes es mi Padre y vuestro Padre. Yo soy su hijo y vosotros también sois sus hijos. Por consiguiente, es eternamente verdadero que vosotros y yo somos hermanos en el estado celestial. Y más aún desde que nos hemos hecho hermanos de carne en la vida terrenal. Dejad pues de temer a Dios como a un rey o de servirle como a un amo. Aprended a tenerle reverencia como creador, a honrarle como el Padre de vuestra juventud espiritual, a amarlo como a un defensor misericordioso y finalmente a adorarlo como al Padre amante y omnisapiente de vuestra comprensión y apreciación espiritual más maduras. De vuestros conceptos erróneos sobre el Padre en el cielo surgen vuestras falsas ideas de humildad y nace mucha de vuestra hipocresía. El hombre puede ser un gusano en el polvo por su naturaleza y origen, pero cuando lo habita el espíritu de mi Padre, ese hombre se hace divino en su destino. El espíritu otorgado por mi Padre volverá con toda seguridad a la fuente divina y al nivel universal de origen, y el alma humana del hombre mortal, que se habrá convertido en el hijo renacido de este espíritu residente, ascenderá ciertamente con el espíritu divino hasta la presencia misma del Padre eterno. La humildad en verdad corresponde al hombre mortal que recibe todos estos dones del Padre en el cielo, si bien existe en cada uno de estos candidatos de la fe para la ascensión eterna al reino del cielo una dignidad divina. Las prácticas vacías y necias de una humildad ostentosa y falsa son incompatibles con la apreciación de la fuente de vuestra salvación y con el reconocimiento del destino de vuestras almas nacidas del Espíritu. La humildad ante Dios, por cierto, corresponde en la profundidad de vuestro corazón.
La mansedumbre ante los hombres es loable, pero la hipocresía de la humildad autoconsciente y ostentosa es infantil e indigna de los hijos esclarecidos del reino. Hacéis bien en ser mansos ante Dios y en controlaros ante los hombres, pero haced que vuestra mansedumbre sea de origen espiritual y no la exteriorización autoengañosa de un sentido autoconsciente de superioridad presuntuosa. El profeta habló sabiamente cuando dijo, caminad humildemente con Dios, porque aunque el Padre en el cielo es el infinito y el eterno, Él también habita con aquel que tiene mente contrita y espíritu humilde. Mi Padre desprecia el orgullo, detesta la hipocresía y aborrece la iniquidad. Es precisamente para acentuar el valor de la sinceridad y la confianza perfectas en el apoyo amante y la guía fiel de nuestro Padre Celestial, por lo que tan frecuentemente uso el ejemplo de un niño para ilustrar la actitud mental y la respuesta espiritual que son tan esenciales para que el hombre mortal entre en las realidades espirituales del reino del cielo. Bien describió el profeta Jeremías a muchos mortales cuando dijo, cerca estás tú de Dios en tu boca, pero lejos de él en tu corazón. ¿Y acaso no habéis leído también esa terrible advertencia del profeta que dijo, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero? Al mismo tiempo, profesan piedad y alegan que el Señor está con ellos. ¿Acaso no habéis sido puestos en guardia contra los que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón? Los que hablan con labios lisonjeros y con doblez en su corazón, de su corazón. De todas las penas de un hombre confiado, ninguna es tan terrible como la de ser herido en la casa de su amigo en quien confía. Esta frase la repiten en otra parte, que nada es tan terrible como ser herido en la casa de un amigo en quien confía. Voy a continuar con el último, el punto 7, que es muy cortito, y luego comentamos. 7, el retorno a Bethsaida. Andrés, en consulta con Simón Pedro y con la aprobación de Jesús, había instruido a David en Bethsaida a que despachara mensajeros a los varios grupos de predicadores con instrucciones de que finalizaran la gira y retornaran a Bethsaida a cualquier hora del jueves 30 de diciembre. A la hora de la cena de este día lluvioso, todos los integrantes del grupo apostólico y los instructores evangelistas habían llegado a la casa de Zebedeo. Permanecieron todos juntos hasta el sábado, alojándose en las casas de Bethsaida o en las casas cercanas a Capernaum, mientras después de lo cual todo el grupo tuvo 2 semanas de descanso para volver a ver a sus familiares, visitar a sus amigos o ir a pescar. Los 2 o 3 días que pasaron juntos en Bethsaida estuvieron efectivamente llenos de entusiasmo e inspiración. Aún los instructores más viejos se vieron edificados por los jóvenes predicadores que relataban sus experiencias. De los 117 evangelistas que participaron en esta segunda gira de predicación en Galilea, solo 75 sobrevivieron la prueba de la experiencia real y estuvieron prestos para que se los enviara a servir cuando terminaron las 2 semanas de descanso. Jesús, con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, permaneció en la casa de Zebedeo y pasó mucho tiempo en reuniones dedicadas al bienestar y a la expansión del reino. Este lindo documento de hoy fue presentado por Carlitos García y una servidora, Flor Robles. Este documento es como para leerlo y releerlo y releerlo. Y es curioso, yo creo que a todos les pasa que a lo mejor yo lo he leído varias veces, pero cuando lo vuelven a leer, vuelven a encontrar cosas. Y si lo vuelven a leer, otra vez vuelven a encontrar cosas. Yo encontré esta vez varios detalles que yo había leído, mas sin embargo, hoy les puse atención de una manera diferente. Y me admira, Jesús dijo todo, todo. Y del ajustador habló muchísimo. Claro, no lo dijo el ajustador del pensamiento, como ahora lo entendemos, de acuerdo a la revelación, pero dijo muchas veces que el Padre vive en nosotros. Y de acuerdo con un párrafo de este mismo documento, ya estaba escrito que alguien antes había dicho que hay un pedacito, bueno, no dijo fragmento, pero que
Dios vivía en nosotros, en la mente del hombre. Entonces la información ha estado siempre aquí, lo que pasa es que no se entendió, no se captó, simplemente no, nadie no se registró. Y para eso es cada nueva revelación, ¿no? Pero a ver, adelante, Aníbal. Sí, cuando estabas leyendo el numeral 6, yo estaba pensando es en la experiencia que he tenido yo, que ha sido muy bonita, sobre todo pues con mi nieto. La confianza de un niño con los padres es grande. Eso es lo que me ha ayudado a mí mucho a entender esto del amor del padre. Y estaba pensando también en aquellos que no tuvieron un padre bueno o no han tenido hijos. Qué tristeza. ¿Cómo se puede compensar eso? Estaba pensando yo, no sé. Viendo otros niños con otros papás, no sé. Bueno, yo creo que, a ver, de entrada, el ideal de conocer a un padre es para poder entender al Padre Celestial, ¿no? Es lo primero, de ese modo. Y es una verdadera pena que el tema familiar se está perdiendo o se ha diversificado y es algo que tenemos que rescatar. Y yo creo que muchos de los que empezamos a entender ese concepto debemos de luchar porque ese es el valor del hogar prevalezca, justamente porque en el hogar es donde se forman los siguientes seres humanos que van después a regular el mundo, ¿no? Y aparte, porque en el hogar es donde el niño empieza a aprender, pero a aprender con confianza, con seguridad, la seguridad que le brinda un hogar bien establecido. Y haciendo alusión a lo que tú decías de cómo se puede corregir, bueno, a nivel humano, buscando a nosotros la forma de establecer el valor del hogar, hacer que prevalezca el hogar para que en el futuro las futuras generaciones puedan desarrollarse de manera sana en un hogar bien establecido, sin tanto modernismo como hay ahora, que está muy simpática la situación, pero bueno, no es lo que va de acuerdo con la revelación, definitivamente. Y lo otro, lo tienen contemplado de algún modo, o sea, ya saben que arriba la educación está contemplada en todos sus ámbitos. Ya saben que cuando vamos a los mundos de estancia, quienes no fueron padres tienen que pasar por el cursito de padres para poder entender la magnitud del Padre Universal, justamente porque la paternidad, igual la maternidad, ¿no? Es la mejor, el mejor ejemplo de lo que es el amor incondicional. Y entendiendo el amor incondicional, podremos entender el amor incondicional del Padre para nosotros, sus hijitos imperfectos, que eventualmente, bueno, Él no, quiere estar con nosotros de alguna manera para después compartir con nosotros su gran creación. Adelante, Aníbal. Con lo que dijiste, con lo que acabas de decir, se me ocurre a mí que se podría hacer algo así como lo que hace mucha gente, el servicio. Entonces, si uno tiene la oportunidad de, por ejemplo, de orientar a alguien, ayudarle a alguien, puede ser un sobrino, alguien, un primo pequeño, o cualquier otra persona, si uno tiene la oportunidad, pues ayudarle. Y si eso puede ser continuo y seguido, entonces eso va a crear una relación bien fuerte y muy amorosa. Porque yo me he cuenta que el servicio produce mucho amor. Elida sale a la nursing home y ella dice que ella tiene que ir allá porque es que tiene que ir a atender a los viejitos allá, porque a todos los quiere mucho. Entonces, esa es una forma el servicio como que produce mucho amor. Sí, es lo que yo estoy como pensando. Y no, pero es el servicio desinteresado. Y de hecho, cuando tú ayudas a alguien, creo que ganas más. El que ayuda gana más que el ayudado. O sea, el ayudado solucionó algo o tuvo un detalle lindo, con lo cual le hiciste el día o fue feliz por un segundo, en fin. Pero la satisfacción de haber provocado ese momento de gusto, wow, eso sí es priceless.
tiene mucho valor. Adelante, Valdemar. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy de acuerdo con Aníbal, pero es una cosa diferente Sí, lo que es, bueno, el servicio al prójimo es demostrar la fraternidad entre nosotros, pero como dice Flor, sí está contemplado, si tú no educaste hasta la adolescencia, algo así, 3 o 4 hijos, allá se te va a dar oportunidad de hacerlo porque es una condición saber o tener esa experiencia para poder comprender al Padre. Todo lo demás es una obligación de nosotros como hermanos, el servicio desinteresado y etcétera, pero la experiencia de Padre, ese solamente yo supongo que nada más se obtiene siendo Padre. Gracias. sí, sí, muy buen punto, Valdemar. Sí, y de hecho Jesús también lo aclara porque dice que lo que tú acabas de decir, Valdemar, que ese es amor fraternal, lo que es el servicio, desear a todos que estén bien, pero sí, el amor paternal, inclusive Jesús lo dice, es como yo los he amado. Y es un amor totalmente incondicional y es tan importante en la experiencia que el mismo Jesús vivió la paternidad criando a sus hermanitos. O sea, como experiencia es incalculable, ¿no? O sea, y verdaderamente es un amor totalmente incondicional, porque inclusive el amor fraternal puede llegar a tener en algún momento algún tipo de condicionamiento. Puede ser muy bueno, puede no tener ninguna condición, pero también puede tenerlo. Mas, sin embargo, el amor paternal es totalmente incondicional. Es cierto. Qué bonito. Hay que ponernos a hacer la tarea entonces. Ok, bueno, Carlitos, te paso la palabra para que des final al documento. Gracias, Y yo Flor. les recomiendo que lo lean varias veces porque verdaderamente cada vez que lo vuelvan a leer van a encontrar detallitos nuevos y Jesús dijo muchas verdades. Así es, Flor, sí. No una lectura solamente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos cada jueves aquí en la lectura del libro. Los invito para el próximo jueves, el documento 150. Y como siempre digo, una lecturita antes no cae mal. Así que entonces ahí tienen tarea para de aquí al jueves. Mientras tanto, les deseo un resto de día muy feliz, igual que el fin de semana. Y entonces, con el favor del Padre, nos veremos el próximo jueves. Que estén muy Dios les bien. Un bendiga a Gracias. abrazo todos. fuerte a todos. Gracias. Gracias a ustedes.